Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea la gloria de Dios. El tema de esta noche es el matrimonio, la base de la familia. El matrimonio, la base de la familia. Yo sé que hay algunos que están acá que todavía no se han casado. Vamos a tratar de darle una pincelada también a los jóvenes que están esperando en Dios por esa compañera que Dios les tiene por ahí, en el nombre de Jesús. Digan gloria a Dios los que están esperando esa compañera. Gloria a Dios. Oh, hay muchos esperando. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Pueden tomar asiento, por favor, que todos tomen asiento. Como vamos a hablar algo. Mire, es semi-interactivo. Semi-interactivo que no es interactivo de manera completa. Pueden hacer una pregunta, pero no hagan tanta pregunta para que yo pueda desarrollar, y no hay mucho tiempo y son las 9 de la noche. Porque si no, imagínense, ese tema de matrimonio es largo. Y como no es algo que estamos haciendo, como ustedes saben que las demás veces que hemos hecho este tema del matrimonio acá, lo hacemos en 2 semanas consecutivas, porque como es tan largo, para que podamos desarrollarlo de una manera plena. Entonces, para que usted sepa de que va a ser siempre, en un momento, una pregunta muy puntual, muy que usted entienda, entonces está bien, pero no cualquier pregunta, para que así podamos desarrollarlo y poder más o menos, a ver si lo hacemos, si el Señor lo permite, en 35 minutos, 40 minutos, en el nombre de Jesús. Aunque hay algunos por ahí que dicen que yo siempre predico más de 1 hora. Yo no creo que yo predique tanto, pero vamos a hacerlo. Yo estoy mirando el reloj, son las 9, pero ustedes saben que Dios es un Dios de orden, pero lo que hagamos hay que hacerlo para que haya edificación en el nombre de Jesús. Quiero que abran su Biblia y busquemos en Génesis capítulo 2, versículo 24. Génesis capítulo 2, versículo 24. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a ponernos de pie para que sí estemos leyendo la palabra del Señor. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y dice así: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Padre, te adoramos, te bendecimos, Señor amado mío. Padre celestial, en esta hora te damos toda la gloria, toda adoración, toda alabanza, Señor amado mío. Padre celestial, en esta hora me deposito en tu mano. Te pido, Señor amado mío, Padre celestial, que sea tú quien me esté guiando, que me esté dirigiendo, Dios de la gloria. Padre celestial, mira que voy a predicar tu palabra, Señor amado mío. Padre, te pido, Señor amado mío, que solamente tú tienes palabra de vida. Solo tú, Señor amado mío, puedes obrar a través de mí, Señor amado mío. Y en esta hora me deposito en tu mano. Te pido que me venga usando conforme a tu voluntad, Dios de la gloria. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te pido que venga limpiando los aires. Te pido que venga quitando toda oposición, todo levantamiento, todo espíritu del diablo, todo lo que esté operando en contra de este mensaje, todo lo que esté levantándose, Dios de la gloria, para hacer la guerra, Señora, lo cancelamos y lo reprendemos en el nombre poderoso de Jesús. Padre celestial, este mensaje está en tu mano. Toma dominio y control, Dios de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tomen asiento, mis hermanos, en el nombre poderoso de Jesús. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Ustedes saben que el matrimonio es muy importante. El matrimonio es la unión de 2 personas, establecido por el mismo Dios. Bendito sea el Señor. Para que el matrimonio fuera, durante vida nosotros estuviéramos con el matrimonio. Por el vista de situaciones, de problemas, dificultades, y por el mismo corazón del hombre, lamentablemente hoy existe lo que se llama el divorcio. Existe lo que se llama la separación. Y todo eso viene siendo por la misma dureza del corazón del hombre. El mismo Moisés se lo dijo al pueblo. Y también Jesús se lo dijo cuando le preguntaron que por qué Moisés mandó a dar carta de divorcio. Y Jesús le dijo: por la pureza de los corazones de aquella persona en aquel momento. Ustedes dirán: bueno, como dice todo el mundo por ahí, si yo no puedo vivir con ella, o si yo no puedo vivir con él, ¿qué yo puedo hacer? ¿Aguantar y quedarme ahí? Eso es lo que dice. ¿Y qué es lo que hace? No puedo aguantar y quedarme ahí. Entonces yo prefiero separarme que mantenerme sufriendo.
Ustedes saben por qué que llegan los matrimonios, el divorcio, llegan la separación, llegan los malentendidos, llegan el problema de que muchas veces no nos podemos entender, hay problemas, hay situaciones. Lo primero es porque nosotros no estamos dispuestos a pagar el precio. Esto es lo primero. Y lo segundo es porque muchas veces cuando nosotros vamos a escoger una persona, lo hacemos nosotros mismos. Esto va para los jóvenes también. Ya los que están casados, ya están casados y Dios se encarga de entregarle la victoria. Muchas veces, mira por ejemplo, ¿quiénes de los jóvenes están esperando? Muchos dijeron gloria a Dios, excelente, porque Dios no quiere que nosotros estemos solos. Muy bien lo leímos. Dios no quiere que nadie esté solo, pero ¿qué es lo que Dios quiere? Que si usted aceptó a Jesucristo, que si usted abrió su corazón para que Dios entre a su vida y usted decidió caminar con Dios, entonces en la palabra del Señor hay un orden de cómo funcionan cada una de las cosas. Hay un orden establecido. Si realmente usted quiere ser feliz y usted quiere que usted viva de manera plena con la persona que Dios le va a entregar, usted tiene que ir a la presencia de Dios. Por ejemplo, ahí están los jóvenes o personas adultas, porque no solamente los jóvenes se quieren casar, puede ser un varón o puede ser una hembra. Lo primero que se tiene que establecer es la oración y pedirle al Señor cuál es mi esposa o cuál es mi esposo. Fíjense que cuando estaba hablando nuestro hermano Robin, hace alrededor de 2 semanas que le estaba predicando, él dice que le oró al Señor y le preguntó: Señor, ¿cuál es mi esposa? Entonces el Señor le dijo que era nuestra hermana Rocío. Pero fíjense lo que sucedió. Cuando él se le acercó a Rocío, Rocío lo rechazó. Pero él siguió. Él se mantuvo en pie de guerra y siguió orando, porque cuando Dios te entrega algo o te dice que algo es tuyo, siempre viene con una situación. Porque el diablo no se va a quedar quieto cuando sepa que Dios te está entregando algo. Es porque lo que Dios te está entregando es algo bueno. Y si es algo bueno que Dios te va a entregar, es seguro que van a venir los levantamientos. Pero ustedes saben que muchas veces no estamos dispuestos a pagar el precio. Entonces agarramos y ponemos por ejemplo el ejemplo de nuestro hermano Gracito y nuestra hermana Solemni. Recuerden aquel momento que nuestra hermana Solemni, cuando tú le hablabas de que Dios le iba a entregar a un hombre, eso era algo de mortal para hablarle a ella. Ella no quería que le hablaran de hombre ni de nada de eso, porque ella decía que no, que se iba a quedar sola. Y yo recuerdo que ella decía: Dios le va a entregar su esposo. ¿Y ahora? Entonces, ¿qué pasó? Mire, la mujer que estaba negada, que decía que no, cuando Dios le habla, que hacemos una reunión, que ella me dice: sí, Dios me habló. Y Dios me habló así, 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 así. Pero también Dios le habló a él. Pero aún así, cuando Gracito se le acercó, ella todavía estaba como predispuesta y no quería. Porque todo lo que Dios te va a entregar, va a haber guerra. Por ejemplo, Dios te quiere entregar la grandeza de ser un evangelista, de ser un pastor, de ser un apóstol, de ser quien sea dentro de la parte espiritual. Óyeme, primero van a venir las pruebas, porque a través de las pruebas, a través de las situaciones que Dios te va a procesar para prepararte para que tú lo recibas, y después de ahí es que lo vas a recibir. Pero ¿dónde está el problema de hoy en día? Que estamos viendo que hay muchos divorcios, que hay muchas situaciones. Estamos viendo que dentro del mismo pueblo de Dios están viviendo juntos, pero como dicen por ahí, juntos pero no embrujados, que dicen por ahí. Están dentro de la casa, pero hace rato que no están juntos, que están separados. Hace rato que no viven juntos. Todo esto está pasando porque no estamos dispuestos a pagar el precio, porque no estamos dispuestos a hacer lo que tenemos que hacer sin importar lo que haga el otro. Oye, hoy en día estamos viendo tantas situaciones que están afectando el matrimonio, tanto situaciones internas como situaciones externas. Por ejemplo, empezamos a enumerar las situaciones externas. Hoy en día vemos como, por ejemplo, un celular, por ejemplo, la pareja, puede ser el hombre o la mujer, le hacen más énfasis, le dan más atención al celular que a la misma relación. Vemos, por ejemplo, que muchas veces la persona tiene una televisión, le da más importancia a estar pendiente a las novelas, a la película, a lo que está pasando, que estar pendiente a la pareja. Ustedes ven que hoy en día una persona sale, se sienta en un restaurante, en un sitio para ir a comer pizza, hacer cualquier cosa,
Usted ve que la esposa tiene un celular en la mano y usted ve que el esposo tiene otro celular en la mano y no hay ningún tipo de comunicación. Óyeme, todas estas situaciones que hoy en día podemos ver son situaciones fundamentales y situaciones puntuales que están acabando con los matrimonios. Yo recuerdo que hace como 3 semanas, cuando se casó nuestra hermana Sara, yo le hacía un comentario a las personas que estaban allá. Y yo decía que yo he escuchado a una persona haciendo un comentario y decía, tú sabes lo bonito, por ejemplo, en el momento que nuestro hermano Gracito se iba a casar y nuestra hermana Sara también se iba a casar, también junto Rocío. Ustedes saben la preparación que hay que hacer para que haya un matrimonio. Uno primeramente, mira, la mujer es la que más lucha coge en esto. Entonces piensa en el detalle, en la decoración, en la silla, empiezan a comprar muebles, empiezan a comprar la cama, compran esto, compran lo otro, está emocionado. Y yo no sé si uno de ustedes ha podido observar en un momento determinado que una persona se esté casando. Quiero que observen los ojos de la mujer, para que ustedes vean como los ojos de la mujer se llenan de un brillo de tal forma, mire, que usted cree que hay algo raro, y es algo que brilla. Y usted sabe lo que está brillando, es el corazón de la mujer. ¿Usted cree que después que yo me he sacrificado tanto, he corrido tanta lucha para organizar un matrimonio, para organizar una boda, entonces mañana yo no voy a estar dispuesto a pagar el precio? Yo no voy a estar dispuesto a hacer lo que tengo que hacer para que funcione la relación, cuando la palabra establece claramente y dice cuál es el orden del matrimonio. Habla de la mujer y dice, mujeres, obedecer a su marido, y habla de la marido, cumplan con su mujer y obedezcan como Jesucristo, o como Jesucristo. Escúcheme que se me pasó el versículo bíblico, es Efesios capítulo 5 versículo 20. Marido, amen a su mujer así como Jesucristo amó a la iglesia. Cuando uno se va a la profundidad de lo que Dios le está diciendo a los maridos, cuando tú te vas a la profundidad de lo que Dios le dice a la mujer, Dios lo está mandando a sacrificarse, porque eso fue lo que hizo Jesús. Dios lo está mandando a que se entreguen, a que no trates de resolver la cosa tú, porque tú no tienes la capacidad de resolver un problema, sino que intentamos que el único que nos pueda dar las herramientas espirituales, que nos va a entregar la victoria, se llama Jesucristo de Nazaret. Pero hoy en día no queremos pagar precio. Hoy en día queremos que sea mi sentimiento. Hoy en día yo prefiero darle más lugar y le doy más oportunidad a mi orgullo, que mi orgullo mío sea el que prevalezca, a que yo me humille y deja que sea Dios que venga obrando en mi vida. Hoy en día quiero darle más importancia a mis sentimientos. Hoy en día quiero darle más importancia a que yo tengo la razón, a que yo deje que sea Dios que establezca su orden en el matrimonio. Todo esto está sucediendo porque nosotros no queremos pagar un precio. Porque Dios no estableció el matrimonio para que haya un final. Dios no estableció el matrimonio para que mañana yo agarre y diga, no, nos vamos a dejar. Dios estableció el matrimonio para que haya conflicto, porque es que Dios en la cruz del Calvario nos entregó la victoria. En la cruz del Calvario Dios nos entregó la victoria a través de su sacrificio. Pero hay una parte que nos toca a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debe entender que esto no se soluciona con la fuerza nuestra. Cada uno de nosotros debe de entender que a través de la oración, que a través del ayuno, a través de la lectura de la palabra, dejando que sea Dios que le entregue la victoria. ¿Y qué significa esto, pastor? Que no importa lo que diga la mujer, no importa lo que haga el hombre, debo de estar tranquilo. No. Cada uno de nosotros debe de leer la palabra del Señor y entender lo que el Dios nos está mandando a cada uno. Y si cada uno de nosotros somos creyentes, somos cristianos y queremos estar bien con Dios, eso debemos de ser obedientes a la palabra del Señor. Si el Señor le dice al hombre, marido amen a su mujer como Jesucristo amó a la iglesia, que se dio a sí mismo por ella, y sigue hablando, entonces simplemente vamos a irnos al sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces cuando nos vamos al sacrificio, entonces vemos todo lo que Él padeció y de la manera como Él se comportó.
Entonces Dios nos está mandando a que cada uno de nosotros, hombres, hagamos lo mismo. Que entendamos que quien nos va a entregar la victoria se llama Jesucristo de Nazaret. Gloria a Dios. Que no voy a hablar con la mujer para decirle que hay algo que está mal. Ok, hay que hablar, pero hay un orden y se llama la oración antes de primero hablar. Porque hay cosas que no importa lo que usted le diga a la otra persona. Hay cosas que por más que usted diga, la otra persona no lo va a entender. Porque en un momento determinado, donde hay discusión, donde no hay un entendimiento, a mí no me importa lo que diga el otro, y el otro tampoco le importa lo que diga, porque cada quien tiene su punto de vista, y lo que importa es que yo deba demostrar que yo soy el que tengo la razón, y cada uno de los dos está pensando de la misma manera. Y hoy en día hay muchos matrimonios destruidos, porque nosotros no hemos aprendido a ceder. Hoy en día hay muchos matrimonios destruidos, porque yo no he aprendido a dejar mi sentimiento a un lado, mi orgullo, mi vanidad, mi arrogancia, mi prepotencia, mi altivez. No he aprendido a soltarlo, porque en el momento que acepté a Jesucristo y me arrepentí de lo que yo hacía y entré al camino y empecé a ser una nueva criatura, y en vez de dejar que Dios empezara a obrar de manera plena en mí, hay cosas que yo las tengo guardadas en una cajita. Y yo vengo abriendo esa cajita cada vez que llega una situación. Entonces no funciona así. Porque aquí en este camino nosotros debemos de abrir el corazón y dejar que de manera plena Dios obre en nuestra vida. Por eso vemos las situaciones. Por eso vemos las situaciones. Vemos las situaciones dentro de los matrimonios. Y es porque yo no sé aprender a ceder. Vemos las situaciones. Porque si yo tengo la razón, lo que importa es que yo tengo la razón. Vemos las situaciones en los matrimonios, porque muchas veces le doy más importancia a los sentimientos. Y en este camino, si no aprendemos alguna vez a tragarnos el orgullo, alguna vez a tragarnos nuestros sentimientos y a bajarnos y a ceder, usted sabe lo que va a pasar, mis hermanos. Que vamos a hacer de la gente, que vamos a durar 3 días enemigos de la mujer, o el hombre de la mujer, o la mujer del hombre. Usted sabe lo que va a pasar, que si yo entiendo que yo tengo la razón, y que el hombre hizo algo que yo entiendo que no es así, fácilmente no le hago la cena o no le cocino, porque esa persona lo hizo mal y lo está haciendo mal. Fácilmente yo me acuerdo, tú para acá o yo para acá, o si no, váyase para el mueble. Cuando la palabra nos dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Entonces, si la palabra me dice a mí que no se ponga el sol en vuestros enojos, ¿cómo yo puedo entender que hay veces que duramos días enojados, guapo y enemigo? ¿Y si yo me muero en ese momento? Directo y en vivo para el infierno. Óyeme, porque la palabra que lo dice. Y muchas veces nosotros desvalorizamos lo que dice la palabra, lo tenemos por nada y empezamos a clasificar de menor a mayor las cosas que dice la Biblia. Porque cuando usted toma algo y lo toma en serio, pero en otra palabra, usted agarra y actúa y como que eso no es nada, y hace, si lo tiene que hacer, lo hace, y no le da el valor que tiene la palabra. Usted tiene la palabra por nada. Usted lo está condicionando, lo está clasificando. La palabra de Dios no se condiciona. La palabra de Dios es tal cual como es. Si te dijo que no se ponga el sol en vuestros enojos, no se puede poner. Y si tú estás actuando así, usted está mal delante de Dios. Es así que funciona. O si no, dígame cuáles son las cosas que Dios nos ha dicho que no hagamos, pero que sí lo podemos hacer porque no es nada. O dígame cuáles son las mentiras blancas y las mentiras que son de verdad. Porque también hablamos muchísimas mentiras. Y entonces es una mentira blanca, creemos que eso no es nada. Y eso es el problema. Por eso nosotros abrimos puertas para que el diablo se meta y nos ataque. Por eso abrimos puertas para que siempre haya un problema con la familia, el matrimonio, los hijos, los vecinos y con todo lo que están alrededor. Porque somos nosotros mismos que estamos abriendo la puerta. Porque como nosotros, estando casados, me paro aquí adelante, predico la palabra de Dios, llego a mi casa
Y si tengo, como dicen por ahí, mandar al esposo para el carajo, o mandar a esa mujer para el carajo, como dicen por ahí, lo hago y creo que no estoy haciendo nada mal. Automáticamente usted se paró en el altar de Dios y está predicando. Cuando usted salta por ahí y haga lo contrario de lo que usted está predicando, automáticamente está abriendo una puerta para que el diablo lo ataque. Le está dando legalidad al diablo, le está dando legalidad a los demonios para que lo ataquen en cada una de las áreas que usted está siendo desobediente. Es la palabra de Dios, es la palabra del Señor. Y hoy en día estamos viendo tantos matrimonios destruidos. Ah, no, porque yo quería. Usted quería, pero no estaba dispuesto a pagar el precio. Usted quería, pero no estaba dispuesto a pagar el precio, porque en este camino hay que hacer, o hay que decir, como dijo Pablo, y no solamente decirlo, y no es solamente decirlo, es ponerlo por obra. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. El matrimonio es lindo, el matrimonio es hermoso. Se puede disfrutar con la pareja que Dios nos ha entregado, pero para eso primero hay que pagar un precio, para que podamos llegar a la estabilidad del matrimonio. Yo días atrás le decía a una persona, mire, para que podamos llegar a la estabilidad de un matrimonio, si se está caminando como es, porque si usted no está caminando como es, eso va a pasar siglos. Usted dura alrededor de 7 años, mire, alrededor de 7 años. Hay gente que se ríe, pero yo lo dejo que se rían, porque se ríen. ¿Ustedes saben por qué? Porque no tienen el conocimiento ni el fundamento de las cosas tal cual como son. Porque este evangelio se predica por testimonio. Esto no se trata de pararse aquí y decir una cosa y después cuando usted salga por allá afuera hacer todo lo contrario de lo que usted mandó a hacer acá. Aquí, lo que usted diga aquí, usted tiene que hacerlo también allá afuera. Si no, eso mismo que usted dijo que no está haciendo allá afuera, se va a encargar, mire, de hacerle la guerra. Eso es así que funciona. Entonces, un matrimonio, para que pueda llegar a una estabilidad desde el principio, caminando en el orden, oye, caminando en el orden de Dios, no es cualquier matrimonio. Aquella persona que no estén, mire, que no estén dispuestos a ceder y a dejar que sea Dios quien pelee por ellos, y abrir el corazón, y cuando hay una situación, agarrar y hincarse y decirle al Señor, Señor, dime, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Y empezar a orarle a Dios para que sea Dios que nos dirija. Entonces, esa persona que caminen así, óyeme, dura alrededor de 7 años para que lleguen a la estabilidad del matrimonio. Ahora bien, si no estoy de acuerdo y no estoy dispuesto a hacer nada de lo que estoy diciendo, no se sabe cuándo usted va a llegar a la estabilidad. Hasta que usted no empiece a caminar en orden y hacerlo de esa manera, no va a llegar. Eso significa que inicialmente en un matrimonio siempre va a haber problemas, siempre van a haber discrepancias, siempre van a haber diferencias, pero Dios prometió entregarnos la victoria, porque Él mismo en la cruz del Calvario, Él nos entregó la victoria. Y cuando nosotros agarremos este sacrificio que hizo Jesús y lo llevemos al corazón y lo tengamos en el consciente de lo que hizo Dios y obremos con la fe que nosotros tengamos de lo que Él hizo y creamos en que esa victoria es nuestra, no hay nada que nosotros, Dios no nos entregue la victoria, absolutamente nada. Pero hay que soltar, hay que dejar, hay que soltar cosas, hay que dejar. Por ejemplo, los jóvenes, si usted quiere una persona, hay un orden de Dios. Y lo primero, no es que usted va a agarrar y va a coger a fulana. Bueno, me gustó fulana, venga, usted y yo vamos a orar. No funciona de esa manera. Miren, yo doy la palabra, pero el cumplimiento de la palabra depende de cada uno. Aquí todos somos grandes. Y yo como pastor, este es mi trabajo, dar la palabra de Dios. Entonces, usted agarró, mire fulana, vamos a orar. No funciona de esa manera. Porque, ¿dónde está la dirección de Dios? Después que ya, como dice por ahí, de que el mazo dando. Entonces ahí sí vamos a orar, ¿verdad? Pero usted está en desobediencia hace rato. Óyeme, y no significa que quizás esa no sea la suya, pero esa hay un orden. En las cosas de Dios hay un orden. El Dios que nosotros servimos es un Dios de orden. A usted le gustó a una persona
Entonces, órale a Dios, Señor, esa es la esposa que tú me tienes, esa es la esposa. Señor, muéstrame cuál es la esposa. Cuando yo yo no había mirado a mi esposa. La oración que yo le hice al Señor, Señor, dime, ¿cuál es mi esposa? Y Dios me presentó un sueño con ella. Y nunca en la vida yo hubiera pensado que hubiese sido ella. Y yo incluso, espérate, eso no es así. No, yo no creo. Tuve que orarle a Dios de nuevo. Y Dios me la volvió y me la presentó. Y entonces, y después de ahí, Dios volvió y me presentó otro sueño. Donde ella venía y me abrazaba y yo la abrazaba. Y entonces un hombre saltaba por allá. Y yo estaba comprando algo. Y mira, eso que tú estás tomando, hay un impuesto extra que hay que pagar por eso. Después de ahí porque empezaron los problemas. Y si no se pelea esa batalla, hoy ella no hubiese sido mi esposa. Y mírenla ahí, y mírenla a nosotros, en el nombre de Jesús. Entonces, cuando usted agarró a una persona, la agarró, vamos orando por el mazo dando, como dicen por ahí. Óyeme, dígame, ahí no hay forma de que Dios esté ahí porque ahí hay desobediencia. Pero cuando usted ora a Dios y Dios se lo muestra, ¿usted sabe cuál es la siguiente oración? Señor, muéstrame el tiempo. Dime cuándo es que me tengo que acercar. Y aún usted haga esa oración, usted fácilmente se le va a acercar a esa persona y le va a saltar con una barrabasada. Dios no habló, Dios habló, pero también el diablo está viendo y quiere dañar todo lo que Dios quiere hacer. Todo lo bueno de Dios, el diablo lo quiere dañar. Entonces yo no entiendo cómo nosotros no terminamos de entender eso. Es lógico de que debe de haber problemas dentro del matrimonio. Ahora, ¿quién está dispuesto a entender que las cosas buenas el diablo lo quiere dañar? ¿Quién está dispuesto a entender que cuando hay un matrimonio establecido por Dios, el diablo lo quiere desviar, desenfocar? Es igual que los ministerios de cada uno de los que están acá. Usted tiene un ministerio poderoso. Es lógico de que el diablo lo va a querer desenfocar. El diablo va a querer sacar, va a querer ponerlo en contra del líder, del pastor, va a querer hacerle creer una cosa por otra, lo va a querer sacar de aquí, porque ese es el plan de él, desenfocarlo, sacarlo a donde Dios le dijo. Porque si Dios lo mandó a un lugar y usted se fue en desobediencia, es lógico de que las cosas no van a ser igual. Es el plan del diablo, dañar lo bueno de Dios, es el plan del enemigo. Debemos de abrir los ojos, mis hermanos. Si Dios le entregó a su esposa, si Dios le entregó a su esposa, a su esposo, óyeme, hay problema, pero Dios nos va a entregar la victoria. Camine en el orden de Dios, como establece la palabra del Señor. No trate de hacer las cosas a su manera. Hay una forma establecida de cómo se hace todo. Parece que el problema está cuando yo subo aquí arriba. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, mis hermanos, el matrimonio es hermoso. El matrimonio es lindo. Miren, en Efesios dice: maridos, amen a vuestras mujeres así como Jesús, así como Cristo amó a la iglesia. Y escuchen bien lo que dice: y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Quiere decir que si usted no se atreve a coger una aguja y pincharse a sí mismo, y usted no se atreve a pasar hambre, y usted no se atreve a entrarse a galletas, y usted no se atreve a hablarse mal a sí mismo, entonces Dios nos está mandando que eso mismo que nosotros hacemos por nosotros, hagámoslo con la pareja. Por eso la palabra nos dice que dejará a su madre y a su padre y se unirá y será. Hay veces que el matrimonio es de 3, de 4 y de 5. Hay veces que yo le doy más importancia a la familia que al esposo a la esposa. Hay veces que nosotros, miren, primero lo de allá, cuando Dios claramente establece en su palabra que va a dejar padre y madre, se unirá, se va a unir y va a ser una sola carne. Y hay veces que se nos olvida este mandamiento del Señor.
Y si se me olvida este mandamiento del Señor, ¿estoy bien con el Señor? Es una pregunta. ¿Estoy bien con el Señor? Dígame, señorita madre inicial. ¿Estoy bien con el Señor si se me olvida uno de los mandamientos de la palabra? Claro, no podemos estar bien, aunque creamos que todo está bien. Y no significa que no seamos de Dios, pero eso va a abrir puertas para que haya situación. Esto va a abrir puertas para que yo no pueda crecer espiritualmente como tengo que crecer. Esto va a abrir puertas para que haya situaciones en mi vida. Esto va a abrir puertas para que haya un tapón y no permita que yo crezca como debo de crecer en el nombre de Jesús. Fíjeme, es la palabra de Dios que establece las cosas como las debemos de hacer. Ustedes saben que muchas veces hay hombres que lamentablemente tratan a su mujer de una manera que no deberían de tratarla mal. Si tienen que hablarle mal, le hablan mal. Si tienen que agarrar y no darle lo que tienen que darle, no asumen su responsabilidad con las cosas que tienen que entregarle en el diario vivir. Si tienen que hacerlo, lo hacen. Y tampoco funciona de esa manera, porque que las cosas de Dios están en orden y todo está establecido en la palabra de Dios. Si yo no lo hago como está acá, entonces eso mismo se va a encargar de desenfocar. Hay un precio que hay que pagar, y aquella persona que no esté dispuesta a pagar el precio, lamentablemente, aunque quiera ver la victoria, no va a ver la victoria hasta que yo no me decida a caminar conforme a la voluntad de Dios dentro del matrimonio, hasta que yo no me decida a caminar en el orden de Dios y a dejar que sea Dios quien pelee mi batalla, y a dejar que sea Dios quien me entregue la victoria, a entender que la herramienta que yo tengo para conseguir todas las victorias se llama oración. Hasta que yo entienda cada uno de estos puntos, lamentablemente yo no voy a ver la victoria. Muchas de las victorias Dios quiere entregarnos muchas cosas. Hay muchas cosas que están reservadas para nosotros. Miren, desde el principio de la fundación del mundo, que ya lo tenía Dios establecido, que esto nos pertenece a cada uno de nosotros. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? Dios tenía preservado lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel. Y Dios quería entregarle la grandeza al pueblo de Israel. Pero por su desobediencia, ellos no pudieron recibir lo que Dios tenía para ellos. Y entonces, ¿qué pasó? Que lo que Dios le quería entregar no lo recibieron. Entonces, y Dios lo dijo lo que le iba a entregar. Eso significa que aunque Dios te haya dicho que te va a entregar algo, si no estás caminando en el orden de Dios, no lo vas a poder ver. ¿Qué pasa con el pueblo? Dios agarra, llega el momento, Dios le entrega y dice, bueno, ya, vengan, esa tierra es suya. Pero ¿qué pasó? ¿Qué tenían que hacer ellos para que ellos pudieran tomar posesión de cada una de las tierras? Dígame, ¿qué hacía el pueblo de Israel? No tenían que bajarse a sacar los gigantes. Entonces Dios le entrega la tierra. La tierra representa el matrimonio, la mujer, el hombre. Pero usted no quiere sacar los gigantes. Entonces cuando los gigantes se levantan, en vez de pelear y decir, espérate, esta tierra es mía, esta tierra me la entregó Jehová, a mí nadie me la va a quitar porque esta tierra es mía, porque Dios me la entregó. Me voy a ir de rodillas para que los gigantes salgan en el nombre de Jesús. Entonces ahí es que nosotros empezamos. No, yo no puedo con esa mujer. O no, ese hombre, no. O si no, yo me acuerdo de este lado y ella del otro lado. Ajá. Que llegue Jesucristo en ese momento para que usted vea. Gloria a Dios. Óyeme, hay un precio que cada uno debemos de pagar para cada una de las cosas que Dios nos va a entregar. Hay un precio que hay que pagar. En este camino nada, absolutamente nada usted lo recibe sin pagar un precio. Hay que aprender a pagar el precio. Hay que aprender a saber que para que yo pueda recibir la victoria, yo debo de caminar en el orden de Dios. El orden que Dios ha establecido. Si la palabra me dice a mí que yo tengo que caminar en esta línea, yo debo de caminar en esta línea. Si la palabra me dice a mí que es por aquí, por ahí me tengo que ir. Pero si yo sé que la palabra me dice que es por acá, pero yo entiendo, no, hombre, que yo me vaya por acá, no importa, Dios como quiera, Dios no se va a enojar. Óyeme, algunas veces yo digo, ¿acaso creemos que Dios no tiene carácter? El dueño de todo, el que lo creó, el que inventó el carácter, el que inventó todo. Porque yo veo gente como que no hacen el trabajo y siempre estoy esperando que Dios me entregue.
Y yo a esa gente yo me quedo mirando. Yo por aquí yo estoy harto de decirle que tiene que meterse. ¿Cómo va a esperar? ¿Cómo está esperando? Entonces nunca recibe nada porque no lo van a recibir. Es que usted tiene que pagar un precio. Si Dios le entregó a una persona, hay un trabajo que usted tiene que hacer para que usted pueda recibir la victoria. Esto no es que desde que llegue el primer problema, ya se acabó esto. Ajá. Y entonces cuando llegue la otra persona, no va a haber problema. Cuando vengan los problemas son peores. Entonces, mis hermanos, lo más importante es que entendamos de que el diablo nunca se va a quedar quieto. Siempre va a buscar la forma de hacernos la guerra. Siempre va a buscar la manera de que lo que Dios nos ha entregado, que nosotros no lo podamos disfrutar. Acuérdense que el único gozo con allá de tristeza es el gozo del Señor. Es lo que Dios nos entrega. Tenemos que aprender a ser selectivos conforme a la voluntad de Dios. Cuando vamos a escoger algo, no lo veamos, miren, no lo busquemos según la vista, porque muchas veces vamos a buscar algo y tratamos de que esto sea agradable a la vista. Ahí llega la confusión. Siempre cuando vayamos a buscar algo, tratemos de no mirar y decirle: Señor, que seas tú quien me entregue, me dirija. ¿Quién es la persona? Cuando usted escoge y dice: ven fulano, vamos a hacer esto, o ven fulano, vamos a hacer eso, usted es el que está escogiendo. No está dejando que sea Dios que lo dirija en lo que usted quiere. Si usted quiere tener éxito en este camino, aprendamos a dejarnos dirigir por Dios, porque esto es lo que establece la palabra del Señor. Aprendamos a pagar el precio y a entender de que el matrimonio es un sacrificio. El matrimonio es un sacrificio. Y si no entendemos de que el matrimonio es un sacrificio, lamentablemente nunca vamos a poder disfrutar de lo que es el matrimonio. Porque a través de ese entendimiento es que usted empieza a pagar su precio. Es que usted empieza a hacer las cosas dirigidas por Dios. Y cuando usted empieza a hacerlo de esa manera, entonces Dios le entrega la victoria. Entonces cuando ya Dios le entrega la victoria, a partir de ese momento, usted empieza a sentir un gozo de manera plena, de una manera diferente. Pero primero hay que pagar un precio. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Esto es matrimonio, mis hermanos. Usted sabe lo hermoso que es estar casado. Usted sabe lo lindo que es tener la pareja. Es hermoso. Miren cómo, por ejemplo, tenemos estos jóvenes, como ellos dicen: gloria a Dios, porque están ansiosos de tener una pareja. Pero usted se imagina, Jason, que después de Dios te entregue tu esposa. ¿Tú me estás escuchando, Jason? Después que Dios te entregue tu esposa, y entonces de que venga el primer problema, ya, yo no puedo, yo no soporto a esa mujer. Y entonces, dígame, después que Dios te entregue: no, yo no soporto a esta mujer, yo no aguanto más. Ajá, y entonces el diablo que te está haciendo la guerra, no la mire a ella, mira lo que está detrás de ella. No lo mire a él, mira detrás de lo que está detrás de él. Nuestra lucha no es con carne ni sangre, y el diablo nos va a incitar para que nosotros actuemos de manera diferente, porque en un momento determinado, si actúe de manera diferente, no por eso, es el diablo que nos está gobernando. Aprendamos a entender que en este camino todo tiene un precio, y si no se paga el precio, no vamos a ver la victoria. Entendamos en este camino que lo único que vamos a recibir bueno es cuando nosotros dejamos que sea Dios que nos dirija y nos entregue. Si no aprendemos a entender que solamente Dios nos puede entregar lo que queremos, no vamos a recibir la victoria. O vamos, mire, yo se lo he dicho varias veces, mire, caminando en la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es una línea recta. Entonces en esa línea recta, ustedes saben que ¿cómo se avanza en Dios? A través de la oración, a través del ayuno, a través de la lectura de la palabra, a través del movimiento, del accionar en Dios. Es el que me pone a moverme hacia adelante. Yo tengo que caminar en esa línea recta porque es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la obediencia al 100%. Entonces, ¿qué pasa? En esta línea, aquí al final, es donde ya nos vamos con Cristo, ya donde recibimos todo y nos fuimos. Pero en este camino están todas las cosas que Dios nos va a entregar. Por ejemplo, está la finanza, está el carro, está la mujer o el hombre, está cada una de las peticiones del ministerio, están todas las cosas. Pero a medida que nosotros vamos caminando, Dios nos va procesando y nos va entregando.
Dios nos va procesando y nos va entregando. Dios nos va procesando y nos va entregando. Pero estamos en la línea recta. Pero ustedes saben que en la otra línea, que es la torcida, todo lo que Dios tiene para nosotros también el diablo lo tiene. Él tiene una mujer para nosotros. Él tiene una finanza para nosotros. Él tiene un esposo para la mujer. Él tiene un carro, tiene una casa, tiene absolutamente todo. Lo mismo que Dios tiene, Él también lo tiene. Entonces, ¿cuándo llega ese desenfoque? Que en vez de nosotros seguir caminando para seguir recibiendo lo que Dios nos está entregando, entonces lo podamos recibir. ¿Cuándo hay tal problema? En todo lo que yo le he dicho. Cuando nos paramos aquí adelante y empezamos a predicar una cosa y afuera hacer otra cosa. Cuando nosotros nos descuidamos espiritualmente. Cuando nosotros empezamos a hacer las cosas contrarias a lo que dice la palabra. Empezamos a calumniar, a criticar. Empezamos a crear división. Dejamos que una influencia entre nosotros y nos enfoque. Entonces, en el mismo momento que estoy caminando, que es la voluntad de Dios, en la obediencia, haciendo todo, me descuidé espiritualmente. Entonces llegó una semilla del diablo, cayó y no pude accionar en el sentido de que sentía algo raro. En vez de meterme con Dios para que Dios me quite y me libere de esta semilla del diablo, entonces yo no hago nada. Usted sabe lo que pasa ahí, que automáticamente se abre una puerta. Miren, de la voluntad de Dios, pero esto tiene una puerta, que esa puerta cuando se abre, se activa, que yo dejo de caminar conforme a la voluntad de Dios, que esa semilla empieza a hacer su efecto y yo empiezo a caminar conforme, ya no a la voluntad de Dios, sino a la semilla que ya está ahí y está dando fruto. Se abre una puerta y yo empiezo a salirme y ya yo empiezo a caminar, pero yo voy caminando, sigo creyendo que estoy trabajando para Dios y sigo haciendo a media y al mínimo todo lo que yo supuestamente estaba haciendo para Dios, pero quien está dirigiendo ahí es el diablo. Entonces ahí, en vez de que yo espere que sea Dios que me dé, entonces ahí llegan los sueños de confusión y agarré a una muchacha. Entonces más adelante apareció un trabajo donde yo voy a ganar mucho, pero ese trabajo te impide de manera total que tú puedas venir a la iglesia. Pero en este camino siguen llegando cosas hasta que llega un momento que llega la muerte espiritual o el descarriamiento. Este es el camino del Señor, mis hermanos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Esto no es un juego. Así como Dios está ahí y murió en la cruz para entregarnos la victoria, Satanás está ahí para deshacer las cosas de Dios. Pero Jesucristo ya nos entregó la victoria hace mucho. Hace rato que cada uno de los que están aquí tiene la victoria. Hace rato que mire la esposa o el esposo, Dios le entregó la victoria con él. Hace rato que con su ministerio, el pastorado, el evangelista, mire, cada uno de los que están aquí, hace rato que ya Dios, ¿usted sabe cuántos años hace eso? Más de 2000 años que ya Dios le entregó la victoria. Ahora está en que usted lo crea, agarre la palabra y camine conforme a la voluntad de Dios, para que cada uno de las cosas que ya están ahí en el mundo espiritual se manifiesten de manera física. Está en nosotros creer que tenemos la victoria y sigamos en obediencia y empecemos a ver cada una de las cosas que Dios ha establecido que son para nosotros. ¿O no lo creen, mis hermanos? ¿O no es así? Usted lee la palabra y sabe que es así. Está en nosotros, mis hermanos. ¿Quién está dispuesto a pagar el precio? ¿Quién está dispuesto a que por encima de sus sentimientos, por encima de su orgullo, por encima de su altivez, por encima de la arrogancia que sale y de la imponencia que muchas veces el hombre que cree que todo es así como yo digo, y hay mujeres que yo soy el hombre de la casa, son las mujeres y también el hombre de la casa, que si no se hacen como ella dice, las cosas no se hacen. ¿Cuáles son? Los que están dispuestos a soltar todas estas cosas que no son de Dios, que son del diablo, porque Dios no estableció eso en su palabra. Entonces, ¿cuáles son los que están dispuestos a soltar todo esto? Para que venga la gloria de Dios en su vida. ¿Quiénes son los que están dispuestos los hombres a cumplir con cada una de sus responsabilidades? A estar pendiente a esa mujer tan preciada. A estar pendiente a esa mujer de cada una de sus necesidades. A estar pendiente a esa mujer de decirle una palabra bonita y decirle y resaltar todas las cosas bellas que tiene. Y de estar atento a esa mujer. Aquellos que estén atentos a esa mujer y hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, ahí van a ver la gloria de Dios
y van a vivir de manera plena con esa mujer que Dios le entregó. También le digo a la mujer, aquellas mujeres que no están dispuestas a soltar y a ser obedientes, que en el momento que tenga que tomar un accionar, hacer cualquier cosa en la casa o salir, y no hablen con su esposo, sino que entienden que yo hago lo que yo entienda porque estoy así, que son mujeres imponentes y no están dispuestas a soltar esa forma tan imponente a creer que yo soy yo y yo hago lo que yo entienda. Aquellas que no estén dispuestas a hacer eso, lamentablemente van a tener problemas. Hay puertas abiertas donde le están dando legalidad al diablo para que le hagan la guerra. Aquellas personas, aquellas mujeres que creen que son las que saben y que las cosas son como yo diga, o si no, no entro en nada. Aquellas mujeres están abriendo la puerta para que el diablo le haga nido en su cabeza, lamentablemente. Porque aquí en este camino es con humildad. Aquí en este camino ahí está establecido de cómo debemos caminar. Aquí en este camino tenemos un manual que nos dice todo. Y el que no esté dispuesto a aceptar lo que dice aquí, si no hacerlo conforme a su voluntad, está caminando dirigido por el diablo, lamentablemente. Pero estamos a tiempo de recapacitar, hacer un autoanálisis, de verificar cómo yo estoy caminando, cómo estoy haciendo las cosas. Estoy haciendo las cosas como dice la palabra. Dame hacer un autoanálisis, cómo estoy tratando a mi mujer. Cuando yo hablo con ella, cómo le digo las palabras. Cuando yo me siento mal por una situación, por un problema, y voy a comunicarme, cómo se lo comunico. Tengo que hacer un autoanálisis para yo saber dónde están las debilidades que yo tengo. Porque esas mismas debilidades me van a sacar del orden de Dios. Y la mujer también que no haga esto, en hacerse un autoanálisis y saber dónde está mi debilidad, cómo me estoy comportando en un momento determinado, que yo coja a la esposa o el esposo coja a la esposa y se siente, dime mi amor, cuáles son las cosas que yo hago que a ti no te agradan. Pues ahí hay una disposición en hacer lo correcto. Dime mi amor, ¿dónde están las cosas? ¿Cuáles cosas yo hago que a ti no te agradan? Porque quiero que todo sea conforme a la voluntad de Dios. Y el hombre que no haga lo mismo para entenderse y comunicarse con la pareja y que entienda que las cosas son como ellos dicen, entonces lamentablemente no van a poder disfrutar de manera plena de lo que es el matrimonio, de algo tan hermoso, algo tan bello que Dios ha establecido, algo tan lindo. Pero lamentablemente son pocos los que están disfrutando de ello, aunque inicialmente vienen con mucho, miren, con mucho énfasis y con mucha emoción de casarse, pero ya después que tienen 6 meses empiezan a vivir un infierno en la tierra, simplemente porque no están dispuestos a pagar el precio, porque no están dispuestos, miren, a sobrellevarse y entender que son dos caracteres, dos personas que tenían dos formas diferentes y que tienen que tratar de acoplarse para que puedan sincronizar y a medida que vayan corriendo, avanzando, estén sincronizados en la misma sintonía. Tenemos que entender por qué es así. Usted estaba por allá y yo por acá. Tengo toda mi forma, lo que yo vengo arrastrando desde chiquito y la educación que me dieron. Yo tengo la mía que vengo por acá, arrastrando todo lo que me dieron. Entonces es lógico que van a chocar. Pero en Dios vamos a poder acoplarnos. Vamos a encontrar la sintonía para que estemos en el mismo dial y hablemos el mismo lenguaje, hablemos lo mismo. Pero si no estamos dispuestos, no vamos a poder hablar lo mismo. Tú vas a estar hablando una cosa y yo voy a estar hablando otra. Pero todo eso lo impide los sentimientos, lo impide en que yo le doy más valor. Y no es que yo no quiera que funcione, no es que Marco no quiera que funcione su matrimonio, es que él tiene tanto orgullo que ese orgullo, él prefiere seguir agarrado de ese orgullo que soltarlo para que el matrimonio funcione. Tú no estás casado. Entonces, esto es el problema. Algunas veces tenemos tantos sentimientos que yo prefiero seguir con mis sentimientos ahí que soltar para que Dios se glorifique en mi vida, para que se establezca el orden de mi matrimonio, para que se establezca el orden y yo pueda vivir de manera plena y pueda disfrutar lo que es el matrimonio. Mis hermanos, acuérdense que somos hombres de Dios, que dimos un paso porque entendíamos de que la solución estaba en este camino. ¿A quién nosotros hubiéramos podido ir
y encontrar lo que estamos encontrando aquí. Pero en su palabra, en la palabra de Dios se establece que Dios nos va a entregar la victoria, que Dios va a trabajar en nosotros, pero tenemos que pagar un precio. Tenemos que reconocer nuestras debilidades, tenemos que reconocer las cosas que no estamos haciendo bien e irnos a la presencia de Dios para que Dios nos dé la fortaleza espiritual que necesitamos para que podamos cambiar. Nadie recibe nada si no viene de arriba. Solo Dios cambia, transforma. Solo Dios nos puede entregar la victoria. No se trata que si fulano fuera así, wow, qué feliz yo fuera. Si fulano fuera así, ay, qué feliz yo fuera. No se trata de esto, ya usted lo tiene. Ya usted tomó la decisión. Ahora tiene que empezar a pelear para que Dios le entregue la victoria. Soltemos los sentimientos y entendamos que Dios no va con ninguno de esos sentimientos. Y aprendamos a tratar de pagar el precio para que Dios nos entregue la victoria en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor y póngase de pie en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Padre, te adoramos, Señor amado mío. Padre,